¿Sientes que no sabes por dónde empezar a estudiar anatomía? ¿Llevas años haciendo estudios, pero sientes que cuando lo quieres aplicar en tus dibujos, estos te salen como un churro? Pues deja de utilizar esto o esto, porque con estos métodos no vas a mejorar nunca. Hoy voy a enseñaros cómo dibujar bien la anatomía sin saber de anatomía. Buenas a todos, soy Alex, y si has entrado en este vídeo es o porque quieres empezar a estudiar anatomía, o notas que estás estancado y no mejoras aunque dibujes todos los días. Sé que está lleno de vídeos en YouTube donde te cuentan cómo va cada músculo, dónde va colocado, también te cuentan las proporciones, cómo dividirlo todo por circulitos, líneas, pero para mí estos vídeos solo funcionan si ya tienes un nivel un poco avanzado de dibujo. Así que realmente vamos a empezar por el principio. ¿Qué tres pilares fundamentales hay que tener en cuenta para saber dibujar anatomía artística? Pues estos son línea de movimiento, silueta y formas. Todos los dibujos tienen una línea de movimiento. Y donde más se puede apreciar esto es en los dibujos cartoon, que es donde la exageración juega un papel fundamental. Por ejemplo, tenemos este dibujo de Glenkin, dibujante de Tarzán, donde se puede apreciar perfectamente la línea de movimiento que le da dinamismo y tensión al personaje. Pero esto tampoco se aplica solamente en dibujos cartoon o estilizados. También lo podemos encontrar en el manga, expertos en dinamismo y movimiento. O también en imágenes reales, donde es menos exagerado, pero sigue existiendo una línea de movimiento clara y marcada. Pero bueno, una vez tengamos en cuenta el movimiento, pasemos a la silueta. La silueta es muy importante, ya no solo para los personajes, sino también para hacer fondos o cualquier tipo de composición que queráis hacer. Es importantísimo tener en cuenta los espacios negativos de la imagen. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos esta imagen de aquí, y si os fijáis, tenemos un espacio vacío por todas estas zonas que estoy marcando. Y esto es crucial, ya que si hemos hecho bien los espacios negativos, conseguiremos que la silueta sea entendible, bonita y agradable. Mientras que, si no respetáis los espacios negativos de la imagen, conseguiréis una silueta muy sucia, que no se entiende para nada, y encima es probable que a nivel de anatomía hayan muchos más fallos. Y finalmente pasemos al tercer pilar, que son las formas. Puedes tener una buena línea de movimiento, o incluso también una buena silueta. Pero si después quieres montar la anatomía encima de lo que hemos hecho antes, y las formas no son las que deberían ser, estaremos en un problema. Así que, para construir bien la anatomía y hacer que las formas funcionen, tenéis que intentar simplificar todo al máximo. Y con simplificar tampoco me refiero a que tengáis que hacerlo todo por circulitas o líneas, sino que me refiero a que tenéis que imaginaros como que cada músculo o cada parte del cuerpo es una forma geométrica que va encima de otra. Así que es muy simple, simplemente tratad de pensar en volumen y no en líneas, como si estuvierais haciendo un 3D. Para hacerlo sencillo es recomendable que separéis el cuerpo humano en 4 partes: cabeza, torso, brazos y piernas. Voy a explicar cómo dibujar de forma sencilla y fácil cada uno de ellos. Pero antes, si quieres que suba una serie de vídeos entrando más al detalle con cada parte del cuerpo humano, déjame un like y coméntame qué parte del cuerpo te cuesta más dibujar. Dicho esto, os dejo por aquí mismo un ejemplo que he hecho antes para mostraros lo que estoy comentando. Pero, ¿por qué es importante trabajar de esta manera y no de la otra que os he enseñado en otros vídeos? Pues muy fácil. Es más sencillo poner en perspectiva un elemento geométrico como este que un elemento superorgánico como este otro. Y es aquí donde yo veo el problema de estudiar ya desde el principio músculo por músculo. Porque puedes saber dónde va cada uno de ellos, pero si después no lo sabes situar en el espacio, a la mínima que intentéis mover el personaje y os salgáis de la típica pose que habéis trabajado todo el rato en los ejercicios, veréis que se os va a desmontar por todos lados y os vais a frustrar. Así que para mí es mucho mejor entender primero la estructura básica que os voy a enseñar ahora, y una vez lo tengáis más dominado ya podéis pasar después a estudios de anatomía más detallada como estos de aquí. Dicho esto, antes de empezar a explicar cómo dibujar cada segmento del cuerpo, creo que es importante que tengáis en cuenta un par de cositas básicas. La primera es que un cuerpo de un hombre promedio equivale más o menos a unas 8 cabezas. Esto os va a ayudar a situar mucho mejor cada parte del cuerpo, como por ejemplo hasta dónde llega el pecho, hasta dónde llegan los brazos, hasta dónde llegan las piernas. Y después el otro detalle es que las manos equivalen a las medidas de tu rostro, es decir, desde la barbilla hasta la línea del cabello. Dicho esto, ahora sí voy a explicaros cómo dibujar de forma simple las 4 partes importantes del cuerpo humano. Comenzaremos por la cabeza, que es la zona por la que yo siempre suelo empezar a dibujar. Para hacerlo utilizaremos 3 formas geométricas: una esfera, un trapecio y un cilindro. Empezaremos dibujando una esfera, marcaremos una redonda más pequeña a uno de los lados para delimitar también el volumen. Os recomiendo también para este ejercicio que os ayudéis de colores o tonos grises para marcar las sombras y entender mucho mejor cada volumen. Hecha la esfera, dibujaremos un trapecio justo debajo de lo que hemos hecho antes, como si se fusionaran. Cuando lo tengáis, tocará reservar una zona para los ojos y otra por la nariz, por lo que quiero que os imaginéis es que estáis cortando por la mitad lo que habéis dibujado antes en forma de triángulo, algo así. Y para finalizar, ya solo faltará colocar un cilindro justo debajo de las formas que hemos hecho antes para crear el cuello. Con estas 3 formas geométricas ya veréis que podéis construir una base sólida para dibujar encima vuestro personaje. Pero lo bueno de esto es que podéis dibujar todos los ángulos que queráis. Podemos hacer, por ejemplo, un frontal, o incluso podemos hacer un 3/4 visto desde abajo. No lo sé, ahora las posibilidades son infinitas.
Dicho esto, os dejaré por aquí en pantalla una chuletilla para que la podáis consultar cuando queráis. Y una vez hemos dibujado la parte de la cabeza, tocará dibujar la parte del torso. Para el torso tenéis que imaginaros que estáis dibujando dos cuadraditos unidos en una cuerda. El cuadrado de arriba representa la parte del pecho, el cuadrado de abajo representa la cadera y la cuerda que os comentaba representaría la parte flexible del abdomen. Si lo planteamos de esta manera, veréis que será mucho más fácil entender tanto el movimiento de una pose como la perspectiva de la parte superior del cuerpo respecto a la parte inferior. Así entenderéis de forma sencilla cómo funciona el movimiento del torso, que para mí es una cosa súper importante. Y ahora sí, ya podemos pasar a las formas geométricas. Para el torso utilizaremos 4 formas geométricas. La primera, que es con una esfera partida por la mitad y por ambos lados de la parte inferior. Veréis que es parecido a la forma de un bikini. Y luego usaremos un cilindro para la parte del abdomen, que va a ser la parte flexible del torso que os comentaba antes. Para la parte superior tenéis que hacer un ovoide y cortarlo por ambos lados y por la parte superior. Y por último haremos una especie de prisma triangular que usaremos para marcar el pecho. Que bueno, en este vídeo me estoy centrando más en la parte del cuerpo masculino, pero también me voy a comprometer a hacer otro del cuerpo femenino, esto seguro. Con estas formas ya podremos construir nuestro torso. Empezaremos construyendo las cajas que hemos comentado al principio para marcar la pose. Después dibujaremos las formas geométricas que hemos hecho antes y ajustaremos tamaños y corregiremos algunas cosillas de proporción. Yo una cosa que suelo hacer es un pequeño hueco en la parte geométrica roja. De esta manera se van a marcar más las formas de las costillas. No hagáis muy larga la parte del abdomen y si queréis estilizarlo podéis poner la parte de la espalda y del pecho un poco más grande que la cadera. Y una vez colocado podéis terminar de juntarlo y hacer que todo quede mucho más pegado y uniforme. Os dejo por aquí una chuleta para que la podáis consultar cuando queráis. Ah, y en este ejercicio es súper importante que no os centréis en que todo tenga que quedar bonito. Vais a aprender mucho más rápido si hacéis trazos sueltos o trazos dinámicos que no si estáis preocupados todo el rato por hacerlo súper bonito o súper espectacular. Para que quede bien es mucho más fácil porque es cuestión de tiempo y de ir refinándolo. Y terminado el torso pasaremos a la parte más expresiva del cuerpo, que son las manos y los brazos. Dibujar brazos es súper sencillo. Simplemente utilizaremos 2 esferas y 2 cilindros. La primera esfera es para marcar la zona del hombro y la otra para marcar el codo, que es la principal zona de movilidad del brazo. Si entendéis esto veréis que a partir de ahora va a ser mucho más fácil hacer escorzos o poses problemáticas. Y luego, para las manos... Sí, dichosas manos... Lo vamos a hacer súper sencillo y otro día ya entraremos más en detalle. Para dibujarlas tenéis que imaginaros como si fuera una manopla. Podéis dividir la mano en 3 partes, la zona de la palma de la mano, que sería la zona azul, luego la zona lila, que sería el inicio del pulgar, y finalmente la parte morada, que es la zona que ocuparían los dedos. Las formas geométricas aquí son súper sencillas, ya que usaremos varios prismas para la mano y los dedos, donde estará una esfera para marcar la rotación y la zona de la muñeca, y otro prisma triangular para el pulgar. Si tenéis en cuenta esto, dibujar manos en distintas posiciones y perspectivas, a partir de ahora va a ser pan comido. Y por último, pero no menos importante, las piernas. Bueno, y también los pies. Para dibujar las piernas es algo parecido a los brazos. Usaremos un cilindro que se irá estrechando por debajo para marcar el muslo. Luego un cilindro normal para marcar la zona de movilidad y finalmente otro como el primero para marcar la zona inferior de la pierna. Por último utilizaremos también un triángulo como este para marcar la parte de la rodilla. Voy a ponerlo todo junto como hemos hecho antes para el torso y así veréis cómo queda todo integrado. Veréis que trato nuevamente de hacerlo un poco más orgánico en forma de S, pero creo que esto es mejor dejarlo para otro vídeo de musculatura. Y una vez hechas las piernas, faltará solamente la zona más importante para un personaje para que no se caiga y no se destabilice, que son los pies. Para los pies vamos a utilizar el mismo método que con la mano. Tenéis que pensar que el pie es como una zapatilla. Para dibujarlos plantearemos una forma geométrica parecida a un cuarto de esfera, que va a representar el talón del pie. Luego otra forma que ocupará el espacio de la planta del pie y la estructura general. Y finalmente dibujaremos otra parecida a la pequeña que, al igual que la mano, representan los dedos. Con estas formas podéis construir el pie en un escorzo si queréis, por ejemplo, ya que son formas súper simples y fáciles de colocar en un espacio. Aún así, os voy a dejar un ejemplo más claro de cómo funciona la estructura viéndolo de perfil. Si queréis, una cosa que recomiendo es que, al igual que la cabeza, le quitéis un trocito de volumen a la base, ya que de esta manera marcaremos la planta del pie y se va a entender todo mucho mejor. Y bueno, esto realmente sería todo acerca de cómo construir bien la estructura general de un cuerpo humano. Sin músculos, ni circulitos, ni historias raras como estudios científicos o que sea anatomía al detalle, nada de eso. Que está bien aprenderlo, ojo, pero creo que de esta forma si estáis empezando es mucho más fácil de entenderlo y de ponerlo en la práctica. Si quieres una serie de vídeos sentando más al detalle cómo hacer cada parte del cuerpo de forma detallada y con cada músculo, déjame un like y coméntame por qué zona del cuerpo te gustaría empezar. Ah bueno, y no os lo he comentado, pero lo bueno de esto es que una vez lo tengáis dominado y aprendido, podréis empezar a deformar formas y hacer cositas como esta, con formas súper chulas y creando tu propio estilo de personajes. Que hablando de estilo, si no sabéis cómo encontrarlo o estáis preocupados sobre el tema, os dejo por aquí un vídeo en donde os cuento cómo podéis encontrarlo. Muchísimas gracias por haber aguantado hasta el final y espero que habéis podido aprender un poquito más de lo que sabía esta anatomía. Nos vemos en el siguiente vídeo.